Bendiciones con todos. Tema 2, las verdades de la palabra de Dios. Hoy el testimonio de lo que es verdadero, Jesús. Y utilizamos Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, que dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si revisamos las cartas de el apóstol Pablo, de Pedro, de Juan y Santiago, estos inician identificándose como los autores de dichas cartas, saludando a los destinatarios y deseándoles gracia, gozo y paz. Sin embargo, 1 Juan no posee esta estructura, sino se introduce inmediatamente con lo que tiene en mente, dar testimonio de lo que es verdadero. Juan quiere confirmar a sus lectores que este mensaje que les transmite no es un mensaje que recibió de alguna persona de esta tierra o algo que alguien más le contó, sino que es un mensaje basado en su experiencia personal. Es decir, fue testigo de todas las cosas que ocurrieron, siendo de esta forma su testimonio verdadero, y de eso quiere compartirles lo que ha sido desde el principio. Dice 1 Juan 1:1. Cuando leemos esta primera parte del versículo 1 de Juan, no podemos dejar de pensar que a lo mejor el apóstol tenía en mente la introducción que usó allá cuando escribió el Evangelio según San Juan. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Al mismo tiempo, estas palabras nos recuerdan la introducción del libro de Génesis. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo comenzó en el principio con Dios, y todo fue perfecto, su creación y el hombre. Pero por causa del pecado, el mundo entero entró en un caos de total maldad que lo destruye y lo conduce a la condenación eterna. Pero el mensaje del cual Juan daba testimonio traía una esperanza de vida eterna que principia con nuestro Señor Jesucristo, quien es desde el principio de los tiempos, porque es Dios eterno. Por eso, el mensaje del Evangelio trae un nuevo principio para el hombre que se encuentra perdido en sus delitos y pecados. Y este principio se encuentra en conocer a Jesús, quien, a través de su sacrificio vicario, lo convierte en una nueva criatura, haciéndoles nuevas todas las cosas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un testimonio basado en lo que hemos oído, visto y palpado. Volvemos a leer 1 Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo
de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este mensaje que Juan anunciaba no estaba basado en algo que había leído por allí, o en algo que le habían contado o escuchado en algún lugar, tal y como era el caso de los falsos maestros que estaban introduciendo doctrinas heréticas en la iglesia. No era así en el caso del apóstol, sino que el mensaje que les traía era uno del cual él personalmente había sido testigo. Es interesante ver cómo el apóstol describe la forma en la que fue testigo de este mensaje. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Dice que aquello que ellos oyeron con sus oídos, lo que vieron con sus ojos y palparon con sus manos tocantes al verbo de vida, era lo que les testificaban, y esto de oír, ver y tocar hace referencia al hecho de que fue algo que percibieron con todos sus sentidos. Es decir, no fue algo que solo oyeron por allí o una visión extraña que experimentaron, sino que lo percibieron con todos sus sentidos. Y es más, el día que Jesús resucitó, les invitó a palpar con manos sus heridas para que se convencieran que había resucitado y no estaban hablando con un fantasma, como algunos creían. Lucas capítulo 24, versículo 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y esta experiencia de conocer con todos los sentidos al verbo de vida fue algo que tuvieron la oportunidad de contemplar, no por un momento, sino por 3 años y medio. Las palabras, lo que hemos contemplado, se traduce del griego seanomai, el cual describe la acción no solo de mirar por mirar, sino que es mirar con detenimiento para entender y conocer. De esta forma, Juan tuvo la oportunidad de contemplar el verbo de vida, que es Jesús, y este era su testimonio. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí Juan le llama a Jesús el verbo de vida, y estas palabras se traducen del griego logos de zoe, lo cual literalmente significa palabra de vida. Y realmente lo que es, Jesús es la palabra que da vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Contrario a aquellos falsos maestros que enseñaban doctrinas heréticas que conducían al infierno. Por ello, el mismo Señor dijo en Juan capítulo 6, versículo 63 lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Ahora, el propósito del mensaje que anunciamos, leemos vuelta, queremos que se nos grabe bien esto. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. 1 Juan capítulo 1, versículo 3 al 4. En estos versículos encontramos el propósito del mensaje que anunciamos. En primer lugar, el mensaje es anunciado para traer comunión entre los creyentes. Dice, lo que hemos oído, visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El mensaje del Evangelio tiene como propósito crear una verdadera comunión entre los mismos hombres. De hecho,
Esta característica era fomentada en las iglesias juaninas a tal punto que no tenían obispos o personas que pudiesen llamar entre ellos principales, ya que todos se consideraban iguales y reinaba la hermandad entre ellos. Si existe un rasgo característico de la iglesia del primer siglo, fue la gran unidad y hermandad que los cristianos tuvieron. Y eso era maravilloso. Mire que dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. Maravilloso, ¿no es cierto? Hoy en día este mismo mensaje se nos ha compartido a través del Evangelio de Jesucristo. Todo con el propósito de que tengamos comunión con nuestros hermanos en la iglesia. En segundo lugar, este mensaje ha sido anunciado para que tengamos comunión con el Padre y el Hijo. Y dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por causa del pecado, la comunión del hombre con Dios está rota. Pero cuando viene a Cristo por medio del mensaje del Evangelio, éste se reconcilia con Él para tener una comunión perfecta. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11 dice lo siguiente. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Contrario a las enseñanzas heréticas de los falsos maestros del tiempo de Juan, que los conducía a una mala comprensión de Cristo, el mensaje del verdadero evangelio tenía comunión con Dios y el hombre. Y esta palabra comunión que aparece aquí se traduce del griego koinonia. Y esta nos habla de expresar un compañerismo basado en el amor, donde todos participan y se apoyan mutuamente. Este es la verdadera comunión que debe existir en la iglesia y se obtiene a través del verdadero mensaje del evangelio. Ningún otro mensaje lo conseguiría. Y ahora nosotros podemos estar seguros que nos encontramos en la verdad porque el Espíritu Santo da testimonio de ello y podemos disfrutar de una comunión plena con Dios, sabiendo que gracias a Cristo hemos heredado la vida eterna. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué les parece? Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios y que tenemos la comunión plena con Él. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Comenzamos a estudiar la primera carta que escribe el apóstol Juan a la iglesia dispersa. Y él aclara, ¿no es cierto?, que Jesucristo es Dios. Él frentea, sobre todo, como dijimos antes, se han levantado muchas doctrinas heréticas, y él la está confrontando con la verdad. Porque Juan vio, palpó, escuchó. 3 años y medio anduvo con el Señor Jesucristo. Y eso fue maravilloso. Era un testigo presencial de todo lo que había ocurrido. Eso es maravilloso saberlo, ¿cierto? Por eso esa palabra es creíble,
Por eso esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, moviendo a Juan, quien vivió en ese tiempo. A usted que está escuchando la palabra de Dios, aquí le presentamos la oración de fe. Lo mejor que el ser humano puede hacer, venir a los pies de Cristo. Y para eso le presentamos aquí la oración de fe, para que usted la haga, para que usted se convierta a un hijo de Dios, para que venga a hacer las cosas bien, para que crea la palabra, para que crea al Señor Jesucristo. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Aceptó a Cristo, lo felicitamos. Pero ahora es su responsabilidad venir todos los días a la palabra de Dios, meditar en ella, dejar que ella le llene de conocimiento y de sabiduría. Hay partes que a lo mejor no va a entender. Ore al Espíritu Santo pidiéndole discernimiento, pidiéndole entendimiento, pidiéndole sabiduría para poder aplicar esta palabra. Que esta palabra, una vez aplicada, usted la pueda predicar también, porque es importante predicarla a otras personas. Damos gracias a Dios por esa maravillosa palabra. También adore al Señor, cante alabanzas. Él es el Dios todopoderoso, merecedor de toda alabanza. Y algo importante, venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra que cada día nos instruye. Tu palabra que cada día nos enseña. Tu palabra que nos cuenta la verdad. Juan estuvo allí, vivió con Jesucristo, anduvo con Jesucristo. Es más, eran primos con el Señor Jesucristo. Y está contándonos la verdad de cómo son los acontecimientos. No como los cuentan las sectas, las religiones falsas, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo nos lleve a vivir esta verdad, a ponerla en práctica y también a predicarla, Señor. Nosotros alabamos y glorificamos tu nombre por tu gran amor, por tu gran misericordia, por las bendiciones que nos das cada día, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé una porción más a la iglesia, a cada uno de nosotros que predicamos tu palabra, Señor, y lleve esta palabra por todos los rincones del mundo, y que esta palabra produzca un cambio, esta palabra produzca fruto, esta palabra produzca fruto que permanezca para gloria y testimonio de tu nombre, Señor. Hoy día el mundo necesita un cambio, y lo único que puede traer cambio es tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre por este hecho maravilloso, por regalarnos tu palabra, por enseñarnos cada día. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer también estas maravillosas verdades. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.